Está aquí con nosotros Rocío Monasterio. Buenos días. Buenos días. Portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? ¿Bien? Estamos aquí defendiendo lo básico. Defendiendo. Ayer la vimos en la inauguración del Hospital Enfermera Zendal, Isabel Zendal. Cuéntenos, un hospital que nace con toda la polémica detrás, que se abre un pabellón, 240 camas, 16 UCIs, sin enfermos de momento, sin el personal de momento necesario. ¿Era necesario la construcción de este hospital o necesitábamos invertir ese dinero en más recursos en sanidad pública, en los centros de atención primaria? Bueno, esto es invertir en sanidad pública. Yo creo que es una evidencia que en España han muerto 70.000 españoles y que muchos de ellos se quedaron a la puerta de una UCI. No había sitio para todos. Con lo cual, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y está bien invertido todo lo que sea en sanidad pública. Y el Hospital Isabel Zendal es sanidad pública. Y es un recurso, además, que tiene todo el sentido, porque nos permite separar COVID de no COVID en unos hospitales donde, desde el punto de vista de infraestructuras, desde el punto de vista técnico, arquitectura, instalaciones, cumplimiento de normativa, no era posible establecer los circuitos que distinguieran entre COVID y no COVID. Y además esos hospitales tienen que también atender otras patologías. ¿Y a los que planteaban que se adecuara, por ejemplo, la planta que está vacía en el Infanta Sofía? No es incompatible con que se haga ahora, pero es mucho más inteligente sacar COVID de todos los hospitales de Madrid. Y claro que se puede adecuar esa planta, claro que sí, más UCIs para ese hospital. Claro que es bueno para todos los madrileños, ¿no? Pero esto es una estrategia, y esto es una estrategia de separar el tema COVID porque se producían muchos contagios en todos esos hospitales y no era posible en muchos de ellos cumplir con la normativa, no solo de COVID, sino con la normativa de incendio, la normativa de extracción, la normativa de las UCIs a baja presión, con estanquidad, etcétera, etcétera. Aquí hay una suma de factores que hacen que no se pudiera cumplir con los requerimientos básicos para poder atender en condiciones de seguridad de los sanitarios también a los enfermos de COVID. ¿Y qué le parece el sobrecoste? Un 100% de sobrecoste respecto a los 50 millones. No sabemos todavía cuál es el coste total. Nosotros, desde luego, vamos a hacer un ejercicio y hemos pedido todas las certificaciones y todos los contratos y lo vamos a estudiar con rigor y con detenimiento. Es verdad que es un hospital que se ha hecho en condiciones de emergencia y en condiciones en que el proyecto se iba adecuando y se iba desarrollando a la vez que se estaba ejecutando la obra. Y eso no es fácil. Yo quiero felicitar a los arquitectos que han hecho un trabajo extraordinario, a todos los obreros, jefes de obra, electricistas con los que ayer estuve y que me encantó cómo sentían ese proyecto como suyo, cómo todos se habían matado a trabajar y estaban ilusionados porque habían aportado su trabajo a todos los madrileños, no, a todos los españoles, porque la idea es que este hospital sirva para toda España, porque no puede volver a pasar que porque tengamos fronteras entre las autonomías, cuando en una autonomía se habían quedado sin cama, no se hayan trasladado los enfermos a otros hospitales de otras autonomías. No puede ser que en Europa se trasladan los enfermos desde Austria a Francia, del norte de Italia, a Alemania, en trenes para salvar vidas, y aquí no hemos sido capaces de trasladar ni un solo enfermo. Nos han trasladado para incinerarnos, no para curarnos. La veo ilusionada con un proyecto de Ayuso. Es un proyecto de Isabel Díaz Ayuso. Es un proyecto de los madrileños. Pero yo le quería preguntar, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con el vicepresidente Aguado, ¿volvería a apoyarlos? ¿Volvería a ser el sostén de ese gobierno de coalición en Madrid? Mire, yo he apoyado la investidura, que la señora Díaz Ayuso fuera presidenta. Yo estoy en la oposición. Yo no tengo ni un solo puesto en el gobierno de la señora Díaz Ayuso. Están gobernando gracias a ustedes. Necesitan nuestros votos y eso es fantástico porque nosotros ahora en los presupuestos estableceremos cuáles son nuestras condiciones, que son las que son buenas para los madrileños. Y ese es el ejercicio de responsabilidad que tenemos que hacer desde Vox. Y en el tema de los presupuestos tenemos que conseguir que se reduzca el gasto estructural, el gasto político y se dediquen los recursos de los madrileños a lo que de verdad importa, a la sanidad pública, a la educación, a la dependencia, dotar la dependencia, que es un desastre como está la dependencia en España, y a la emergencia social, a las colas del hambre. Respecto a su relación con el Partido Popular, en las últimas encuestas hemos visto que para las elecciones catalanas les dan incluso algunas encuestas un empate técnico. Le quería preguntar, por un lado, qué le dicen sus datos y, por otro lado, si esa pugna va a condicionar en cierto modo su relación con el Partido Popular. Miren, nosotros no tenemos encuestas, no pagamos encuestas, no nos fiamos de las encuestas.
Hoy hace 2 años que en Andalucía nos daban 0 escaños y entramos con 12 diputados. Y las encuestas, ninguno daba nada por Vox. Y nosotros sabíamos y sentíamos en la calle, porque la gente nos lo decía, que nos iban a votar. En Cataluña, y ahora ya les dan 8. En Cataluña nos pasa lo mismo. En Cataluña nos dicen que nos van a votar, porque ven que hemos estado firmes en las convicciones, firmes en lo que hemos defendido y no hemos dudado a defender la libertad de todos los... Les dicen que les van a votar. ¿A qué electorado ha traído Vox en Cataluña? Hay un tema fundamental que es la defensa de las libertades, de esos padres que ven como sus niños no pueden ser educados en español o como que a los niños les prohíben en los patios hablar español. Y luego hay un perfil del trabajador que ve que los políticos están hablando otra cosa completamente ajena a su realidad de todos los días, que es que tienen que llevar un sueldo a casa. Tienen que llevar un sueldo a casa y además ven a los políticos que continuamente lo que hacen es esquilmar cada vez más el bolsillo de los trabajadores. ¿Esquilmarlo para qué? Para dedicarlo al bienestar de los políticos, a este gasto autonómico brutal, a este gasto en ministerios, en consejerías, viceconsejerías, direcciones generales, empresas públicas, colocaditos de todos los partidos, de gente de los partidos que jamás ha trabajado en el mundo real, que no entiende cómo se lleva un sueldo a casa, que no entiende cómo se genera un empleo, que no entiende lo que es liquidar el IVA, el impuesto de sociedades, no entienden nada de eso. Y piensan que se puede detraer recursos de los trabajadores de la clase media española hasta el infinito para mantener este Estado gigante, que ahora mismo no nos lo podemos permitir. Y tenemos que enfocar los recursos en lo que es fundamental, y ahora mismo es eso, la sanidad, la educación, para asegurarnos un futuro y unas generaciones mejores y una igualdad de oportunidades, de manera que el niño que nazca en el barrio más pobre de España tenga la posibilidad de prosperar. A vueltas con las elecciones catalanas, este domingo, es el Día de la Constitución, Santiago Abascal, el presidente de su partido, está en Barcelona. Estará en Barcelona y no estará en el acto de homenaje a la Constitución. Ustedes, que son tan constitucionalistas, ¿no deberían asistir a ese acto en vez de estar haciendo campaña en Cataluña? Bueno, nosotros vamos a estar en todos los ayuntamientos. Yo voy a estar en Cibeles, yo soy presidenta de Madrid, y voy a estar en Cibeles en un acto en defensa de la Constitución con el señor Ortega Smith, y vamos a estar en todos los ayuntamientos de España defendiendo la Constitución, contando lo fundamental de los derechos y las libertades de todos los españoles, que son las que hoy están amenazadas por el gobierno de Sánchez y su socio comunista. ¿Van a estar en defensa de la Constitución o es un acto de protesta contra el gobierno? No, es un acto en defensa de la Constitución. Es un acto en defensa de la Constitución que está amenazada por este gobierno, que ha decidido aliarse con precisamente los... Estará en Barcelona y no estará en el acto de homenaje a la Constitución. Ustedes modificar la Constitución por la puerta de atrás y lo que quieren es un cambio de régimen que amenaza gravemente con las injerencias en el Poder Judicial, con las injerencias en lo que es la clave y la base de nuestra democracia, las libertades de todos los españoles. Y además esto era un acuerdo de todos los españoles que se quiere reabrir y que se quiere modificar por la puerta de atrás, con el pacto de quienes están dirigiendo a Sánchez, porque Sánchez lo que busca es poder, pero hay otros que le están dirigiendo, como Otegi, como Pablo Iglesias, que tiene una agenda ideológica y un proyecto para destruir España. Y ahí nosotros no podemos mantenernos callados. Por eso vamos a salir este domingo a las 12 en todos los ayuntamientos a defender la Constitución, que es lo que nos une a todos los españoles en la defensa de unos derechos y unas libertades fundamentales. Que yo creo que en eso estamos de acuerdo. ¿El vicepresidente quiere destruir España? Yo creo que el vicepresidente viene con una agenda que yo conozco muy bien, que es una agenda, la conozco muy bien, soy española de nacimiento, pero también tengo nacionalidad cubana. Reconozco perfectamente esa agenda ideológica que viene a imponer una falsa igualdad, que viene a empobrecer, que viene a adoctrinar, a imponer una ideología, a restar libertades, a eliminar la libertad de expresión, a controlar el Poder Judicial. Todo eso es la agenda de Pablo Iglesias, que es la misma que Maduro trajo a Venezuela, que es la misma que Castro defiende en Cuba. Y esto yo, por desgracia, lo conozco muy bien. Y esto lo que provoca es que al final mucha gente que piensa que esto no lo va a afectar, hay un día en que se encuentra que cada día ha ido renunciando a defender la libertad, y estos gobiernos lo que hacen es cada día restarte más libertad, capacidad de elegir, capacidad de tener el criterio de buscar lo mejor para tus hijos, la prosperidad para los tuyos. Hay un día que con estos gobiernos esto se acaba. Vamos con las preguntas de nuestros analistas. Mariela,
¿Qué tal? Buenos días, señora Monasterio. Ayer Javier Maroto, ahondando un poco en el cambio, en el giro de timón del Partido Popular en lo que se refiere a la violencia de género, anunció que van a plantear en el Senado una declaración institucional para que, es textual, ustedes se retraten. Una declaración institucional a favor de todos los que luchan contra la violencia de género. Yo quería pedirle una valoración de ese giro radical de Pablo Casado en lo que se refiere a la violencia contra la mujer. Bueno, yo creo que un partido que necesita contar su proyecto reafirmándose frente a otros que no tiene proyecto, ¿no? Es decir, ellos que hablen de lo que defienden, no de distinguirse de Vox. Nosotros tenemos muy claro lo que defendemos. Y en tema de violencia contra la mujer, lo que defendemos es que las penas tienen que ser mucho más severas contra los maltratadores, mucho más severas contra los violadores, cadena perpetua. Y además defendemos que se tiene que respetar la presunción de inocencia con una ley que es casi anticonstitucional y que tenemos que de verdad poner los recursos para ayudar a esas mujeres que han sido maltratadas, a las que muchas no les llegan los recursos, como demostramos en Andalucía, porque los recursos se están yendo a hacer conferencias, a aquelarres variados del feminismo radical y no le llegan a las mujeres para poder tener casi una protección como la de un testigo protegido, ¿no? Poder rehacer su vida en otro sitio, poder ir con sus niños y estar seguro de que va a poder salir adelante. Los recursos no están llegando para eso, están llegando para otras cosas. Muchas veces porque los partidos utilizan todo esto para financiar sus propios actos y no para ayudar a las mujeres y, por cierto, a los niños también, que a los que deberíamos incluir en toda esta violencia intrafamiliar, y a los varones, por ejemplo, mayores, que también son maltratados muchas veces en las casas y que nadie quiere hablar de todo esto. Y nosotros sí queremos hablar porque estamos contra todo tipo de violencia y porque creemos que hay que hacer cambios en una ley que ha sido un fracaso, claramente, lo estamos viendo en las cifras. No hemos conseguido mejorar, con lo cual nuestra responsabilidad será revisar aquello que no ha conseguido buenos resultados, si no seríamos unos irresponsables. Juanma. Buenos días, señora Monasterio. El señor Abascal va a visitar Canarias. Salir adelante. Los recursos no están llegando para eso, están llegando para otras cosas. Muchas veces porque los partidos utilizan todo esto para financiar sus propios actos y no para ayudar a las mujeres y, por cierto, a los niños también, que a los que deberíamos incluir en toda esta violencia intrafamiliar, y a los varones, por ejemplo, mayores, que también son maltratados muchas veces en las casas y que nadie quiere hablar de todo esto. Y nosotros sí queremos hablar porque estamos contra todo tipo de violencia y porque creemos que hay que hacer cambios en una ley que ha sido un fracaso, claramente, lo estamos viendo en las cifras. No hemos conseguido mejorar, con lo cual nuestra responsabilidad será revisar aquello que no ha conseguido buenos resultados, si no seríamos unos irresponsables. Juanma. Buenos días, señora Monasterio. El señor Abascal va a visitar Canarias. Salir adelante. Los recursos no están llegando para eso, están llegando para otras cosas. Muchas veces porque los partidos utilizan todo esto para financiar sus propios actos y no para ayudar a las mujeres y, por cierto, a los niños también, que a los que deberíamos incluir en toda esta violencia intrafamiliar, y a los varones, por ejemplo, mayores, que también son maltratados muchas veces en las casas y que nadie quiere hablar de todo esto. Y nosotros sí queremos hablar porque estamos contra todo tipo de violencia y porque creemos que hay que hacer cambios en una ley que ha sido un fracaso, claramente, lo estamos viendo en las cifras. No hemos conseguido mejorar, con lo cual nuestra responsabilidad será revisar aquello que no ha conseguido buenos resultados, si no seríamos unos irresponsables. Juanma. Buenos días, señora Monasterio. El señor Abascal va a visitar Canarias. Salir adelante. Los recursos no están llegando para eso, están llegando para otras cosas. Muchas veces porque los partidos utilizan todo esto para financiar sus propios actos y no para ayudar a las mujeres y, por cierto, a los niños. En este momento en que han faltado camas para los españoles, que abramos las fronteras para que todo el mundo venga a España. Al sistema sanitario que tenemos que no da para más. ¿Acaso ustedes defienden eso? Yo creo que no es realista, no es realista. Ojalá pudiéramos atender a todo el mundo, ojalá pudiéramos ayudar a todo el mundo, pero esa no es la realidad. Estamos en una situación en que 1/3 de las pymes en España van a cerrar, en que vamos a tener millones de españoles en las colas del hambre. Y en las colas del hambre los españoles lo que se están preguntando es que después de pagar impuestos tanto tiempo, ahora cuando se quedan sin trabajo, llaman a la Seguridad Social, llaman para recibir una ayuda. ¿Sabes lo que pasa?
que con este gobierno del escudo social nadie les coge el teléfono. Nadie les coge el teléfono y han estado pagando impuestos durante años, se han quedado sin trabajo, padre y madre, tienen niños que alimentar y se ponen en la cola a las 6 de la mañana para a lo mejor a las 3 de la tarde recibir un tupper así, con un poquito de paella. Y esta gente ha estado pagando impuestos todos estos años y les han hablado del escudo social y cuando han llegado los del escudo social no hay escudo social. Entonces, en esta situación, dígame usted si nosotros podemos recibir una avalancha de inmigración ilegal y atenderles. Yo creo que no. Ojalá pudiéramos. Y lo que hay que hacer es cuando los países prosperan, ayudar en los lugares de origen a que esos países sean industrializados, a que la gente en sus países pueda prosperar y pueda tener un futuro. Ese es el objetivo. Avalancha a 17.000 inmigrantes, 17.000, avalancha. Hombre, si no fuera una avalancha, no habría hecho falta utilizar todos los hoteles de Canarias para esto. ¿O es normal que estemos usando todos los hoteles? ¿O es normal utilizar campamentos del ejército? ¿Eso es una vida digna? Yo creo que no. Yo creo que no. Con lo cual, lo que hay que promover es que tengan una vida digna, pero en sus países de origen. Y eso es lo que tenemos que promover. Julio. ¿Qué tal, señora Monasterio? Buenos días. Buenos días. Muy entretenida la discusión, en la que creo que hay algunas cosas que todavía no quedan claras. Es verdad, hombre, no parece que el número de inmigrantes que han llegado se pueda definir como avalancha. En sentido estricto, avalancha seguramente tendrían que ser unos cuantos miles más. Por otra parte, dice que no estamos en disposición de recibir, pero si es que no son recepciones organizadas, quiero decir, es gente que sale de su país por la circunstancia que sea y que llega y hay que solucionar la circunstancia inmediata. Lo que usted dice de trabajar en los países seguramente es en el medio o largo plazo, la cuestión es y en el corto, que eso, ¿cómo lo solucionamos? Sencillamente cerrando y sin dejar entrar el concepto de ayuda humanitaria, ¿lo podemos aplicar o lo debemos aplicar como un Estado avanzado? Luego ya las otras cosas de que si le cogen el teléfono y el escudo social es meter otras consideraciones que seguramente no proceden tratando de ese punto. Luego, la pregunta, Julio César. Esa, en realidad, cree que la solución es cierre de fronteras y que haya ellos. Bueno, yo sé que a ustedes les molesta que yo hable de las colas del hambre, por eso consideran que yo no puedo hablar de esto. Sí, pero las colas del hambre es la realidad que está pasando en muchos barrios de Madrid, que por cierto no sacan en las televisiones. Pero, ¿a qué se refiere? No, en general los medios de comunicación, pero lo que le voy a decir, mire, esto sí que es algo organizado y organizado por las mafias que engañan a esta pobre gente, les prometen un proyecto de vida y un futuro mejor cuando llegan a España y se encuentran con que eso no es verdad, con que no hay trabajo para ellos, con que no pueden prosperar. Y este gran engaño, y también con los menores, es lo que están haciendo las mafias. Y desde luego nosotros no vamos a ser cómplices de las mafias como sí lo hacen algunos políticos. Y lo que tenemos que entender, y tampoco ayuda, por supuesto, declaraciones como las de Pablo Iglesias, en las que nos enfrenta al gobierno de Marruecos, con los que lo que había que hacer es... Estoy de acuerdo claro, con usted. eso tampoco ayuda. Entonces, aquí hay unas mafias que cobran dinerales a las familias, prometiéndoles algo que luego no es verdad. Es más, hay niños a los que sus padres los mandan con estas mafias, pagando sueldos que son 10 veces lo que ellos ganan al mes. Y luego les extorsionan aquí en los centros para que paguen esas deudas durante meses. Niños a los que extorsionan las mafias aquí en Madrid, diciéndoles que paguen, porque si no van a ir contra sus familias en los países de origen. Y estas mafias son las que están cruzando a toda esta pobre gente hasta Canarias. Y esto es lo que está pasando y esta es la realidad. Y a mí, desde luego, en Vox no vamos a ser cómplices de mafias que atentan gravemente contra la dignidad de las personas. No diga que el gobierno es cómplice de las mafias. Sí, lo digo. Promociona y hace un efecto llamada brutal que al final lleva a mucha gente que está en una situación precaria y terrible a embarcarse en una lancha que se arriesgan a perder su vida y que atenta gravemente contra lo que yo creo que es la dignidad de las personas, que es a prosperar en su país de origen. Todas las ONGs con las que hemos hablado, todo el mundo coincide en lo mismo. No, y estas ONGs muchas veces, lo que yo creo es que hay muchas ONGs que están pagadas con dinero público de todos los españoles y nos tenemos que preguntar si los españoles quieren seguir pagando a todas estas ONGs que los que promueven y consiguen es un efecto llamada. Un efecto llamada que en Canarias a los canarios les está afectando gravemente y son de todos los partidos, no son de Vox. Siempre la sospecha, sobre todo. Cualquier cosa que se mueva siempre la sospecha, pero ¿y hay algún dato que permita confirmar las relaciones de causa-efecto
que usted está esgrimiendo? Bueno, yo ¿Hay algún informe medianamente solvente? Mire, yo con hablar con los que vienen aquí de forma ilegal y que te dicen el proyecto que les han vendido y luego lo que se han encontrado. Y luego, además, aquí hay un tema, una gran injusticia. El que viene de forma legal a España cumple con todo, espera sus papeles, trabaja pacientemente, cumple toda la normativa y quiere prosperar. Resulta que le vamos a dar lo mismo al que llega de manera ilegal. Es que en España hay muchos inmigrantes legales que lo han hecho muy bien, les ha costado muchísimo, han prosperado, se han matado a trabajar y ahora les vamos a decir que tienen los mismos derechos que un inmigrante ilegal. Este es nuestro esquema. Usted sabe que no se accede a las mismas ayudas siendo un inmigrante legal o ilegal, pero no vamos a seguir discutiendo sobre esto. Y sobre las colas del hambre, por la cuenta que nos trae, las enseñamos. Nosotros en este programa hemos estado en muchas colas del hambre. Pregunta de los espectadores. Que vamos a salir de dudas hoy en el Consejo Interterritorial, pero hay un espectador, señora Monasterio, que quiere saber su opinión. Es una pregunta breve. Según usted, ¿de cuánto es la cena de Navidad? ¿Le puedo pedir brevedad? Sí, mire, claro, yo soy familia numerosa, con lo cual todos los datos que me dan es que solo puedo cenar con mis hijos. Me encantaría poder cenar con mi madre, no va a ser posible, pero como las familias numerosas somos tan pocos en España, por desgracia mi caso no es el de la mayoría. Yo creo que hay que ser prudentes, que se podría decir que puede haber dos núcleos de convivientes juntos y se podría llegar, yo creo, hasta 15 personas y sería razonable el día de Navidad. Lo que pasa que es un tema de ejercicio de responsabilidad individual y luego, claro, es que es todo muy incoherente. Resulta que en la Asamblea de Madrid, en los plenos los jueves, estamos a las 2 de la mañana votando 100 y pico personas. Pero están con, ¿Qué ejemplo estamos dando? Pero están con mascarilla, no es lo mismo que estar comiendo. No. Bueno, pero podemos... y cenamos y comemos y merendamos en la Asamblea de Madrid sin mascarilla. Pues eso mal. Entonces, claro. Entonces, empecemos por cumplir los políticos, porque las fiestas de Pedro J, ahí nadie dice nada, pero luego el día de Navidad no nos podemos reunir. Entonces, yo, como familia numerosa que soy, me gustaría que fuéramos por lo menos 10. Su apuesta, 10 o 15. Pero vamos a ver. Gracias por haber estado. Muchas gracias.